Bueno amigos, seguimos desarrollando este tema que estamos tratando acerca de la paciencia. A mí es que nunca me gustaron así como los videos muy largos. Los videos muy largos de 1 hora, 15 minutos. Bueno, respeto a las personas que lo hacen, ¿verdad? A los pastores que lo hacen porque a veces el tema es muy vasto, a veces el tema es muy extenso y hay que hacerlo. De hecho, yo sigo a varios predicadores que tienen videos de 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y 20 y los sigo porque la predicación es muy interesante, pero a mí en lo personal ya después de 35 minutos ya me gusta mejor parar y seguir, bueno, si estoy en el Facebook Live, ¿verdad? De seguir la transmisión para otro día o si estoy grabando, pues grabar otro video. Bueno, la semana pasada nos quedamos en un pasaje, o la semana pasada, o cuando usted nos esté viendo, ¿verdad? Cuando usted nos esté sintonizando, nos habíamos quedado la vez pasada en Hebreos capítulo 6, versículo 12, que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces habíamos dicho que a muchas personas no les gusta pedirle a Dios paciencia. No le pidas paciencia a Dios porque se te van a venir ese montón de pruebas. Y habíamos dicho también que las pruebas Dios no las manda así como al por mayor, ¿verdad? Así como en piñas, ¿verdad? Como si fueran piñas de tamales o como si fueran racimos de bananos o así, sino que las pruebas el Señor las permite con un propósito y con una finalidad, ya sea probar nuestro carácter, ya sea que nosotros nos demos cuenta de algo, ¿verdad? O sea, para fines específicos, ese es la prueba, ¿verdad? Pero aquí hablamos, por ejemplo, del caso de Noé, de cómo Noé, por ejemplo, pasó durante mucho tiempo. Bueno, la Biblia señala que más o menos fue un año, del año 600 al año 601, esperando a que las aguas bajaran y a que Dios le dijera, ya puedes salir del arca, ¿verdad? Y yo me imagino que Noé estaba ahí, ay, ¿cuándo irá a terminar esto? ¿Cuándo irá a terminar esto? Ay, Dios mío, ¿cuándo irá a terminar esto? Y dice la palabra de Dios que envió un cuervo para que le diera pues señales y ya la tierra se había secado en su mayoría y el cuervo volvía y no habían noticias favorables de que ya toda la tierra se hubiera secado, ¿verdad? Sino que todo estaba húmedo todavía, ¿verdad? Entonces se envió a los 40 días el Señor a ese cuervo, ¿verdad? Cuando ya terminó de llover y bueno, no obtuvo resultados positivos. Después se envió una paloma, dice que esperó 7 días y envió una paloma. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma otra vez, ¿verdad? Entonces tuvo que esperar varios tiempos, no fue un asunto de que terminó de llover y ya puedo salir a la calle, no, 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 como a veces pasa. Bueno, yo no sé si ustedes, bueno, seguramente sí, ¿verdad? Han escampado de un aguacero en un alero, ¿verdad? O en un techo, ¿verdad? Y bueno, ya terminó de llover y ya uno ve, bueno, aquí cae garubita, ya puedo irme caminando para la casa o para el trabajo o para donde vaya, ¿verdad? Y Noé no podía hacer eso porque todo estaba inundado, eso era como el océano Pacífico, el océano Atlántico, ¿verdad? Eso estaba completamente inundado, no fue que la tierra se secó así como cuando Moisés se separó las aguas del Mar Rojo, que todo quedó en seco y el pueblo pasó en seco. No, 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 ahí no fue inmediato, ahí no fue instantáneo, ¿verdad? Entonces él tuvo que esperar y él tuvo que aplicar la paciencia. Entonces nosotros habíamos dicho en determinados momentos de la vida tenemos que esperar y Dios permite ciertas circunstancias. Hay pruebas
en las que vamos a tener que experimentar dolor, habíamos dicho. Y en el caso de una enfermedad, donde de ahí un órgano se duele y de ahí donde hay síntomas, donde hay padecimientos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cuándo va a terminar esta enfermedad? Y uno está con dolores, uno está con quebrantos de salud. Y hay otras pruebas, por ejemplo, que donde uno experimenta angustia, tal vez no está experimentando dolores físicos, dolores en el cuerpo, pero sí está experimentando dolores en el alma, en el caso de una demanda, en el caso de que el banco dice, bueno, tiene que pagar la casa o si no se la quitamos, donde el alma se agita, donde el alma se entristece, ¿verdad? Donde tal vez el cuerpo físico no está experimentando una enfermedad, pero sí a nivel emocional, pues hay cierta alteración, hay cierto nerviosismo, ¿verdad? O en el caso tal vez donde lo que estamos esperando es un anhelo que por mucho tiempo hemos querido que llegue, ya sea una esposa, un trabajo, una carrera universitaria, abrir una empresa, donde si bien es cierto, no estamos experimentando pues una angustia, nuestro pulso cardíaco no está alterado, no tenemos dolores corporales, pero sí hay como una ansiedad en nosotros. ¿Cuándo iré a ver esa promesa que Dios tiene para mí? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo vamos a manejar esa paciencia. Si va a ser una paciencia forzada, ¿verdad? Donde vamos a estar ahí refunfuñando o donde vamos a tener alegría y paz y vamos a confiar en el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice. Pero aquí en Filipenses 4:6 nos da como una clave, y nos dice así: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces hablábamos de dar gracias en todo tiempo. Señor, yo no veo que llegue esta esposa que te estoy pidiendo, este siervo que te estoy pidiendo, pero Señor, yo me gozo en ti, Señor. Yo me gozo en ti, Señor, porque tú me sustentas, porque tú estás a mi lado, Señor, porque tú diste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por mis pecados y hoy yo tengo paz, hoy yo tengo tranquilidad, hoy yo tengo gozo, ¿verdad? Porque casualmente nosotros nos entristecemos por las cosas que no tenemos, pero no somos agradecidos ni nos sentimos gozosos por las cosas que tenemos. Que hoy tengamos paz en nuestra mesa, que hoy tengamos trabajo, que hoy tengamos familia, que nuestro papá esté vivo, que nuestra mamá esté viva. Tantas cosas, que tengamos amigos que nos quieren. Entonces muchas veces nos lamentamos por las cosas que no tenemos y no agradecemos por las cosas que tenemos, ¿verdad? Y las cosas que tenemos más bien nos hace estar felices, nos hace estar alegres para esperar lo que Dios nos prometió, lo que Dios nos prometió, pero que ahora no vemos. Entonces, mientras tú estás esperando ese esposo, esa esposa, ese trabajo, alégrate por lo que ya tienes. Alégrate por lo que ya tienes. Una persona una vez me dijo, el querer una esposa o un esposo no es para yo ser feliz. No, no, ya yo soy feliz. Ya yo soy feliz. Pero cuando llegue ese esposo, cuando llegue esa esposa, esa felicidad yo la voy a compartir con alguien más. Más bien, las cosas que yo tengo, yo las voy a usar para hacer feliz a esa otra persona. La felicidad no es un asunto de llenarme yo. Es que puedo dar a la otra persona. ¿Qué puedo dar a los demás? Entonces nos lamentamos por cosas que no tenemos porque creemos erróneamente que las cosas que no tenemos nos van a hacer a nosotros personas más felices, personas más dichosas, cuando es todo lo contrario. Nosotros somos felices, llega esa esposa, ese esposo,
y más bien vamos a hacer feliz a esa otra persona. Ya nosotros somos felices, pero ahora nuestra felicidad va a ser doble porque yo voy a compartir mi felicidad por alguien más, con alguien más. No sé si me estoy explicando lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, posiblemente usted tiene un anhelo de algo, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando uno experimenta esa paciencia de que uno da gracias al Señor, de que está contento, de que está alegre, porque el Señor nos cuida, el Señor nos ama, ¿verdad? El Señor nos chinea. Estamos ahí, ¿verdad? En los regazos de papá y papá nos está meciendo, papá nos está chineando, papá nos está sustentando. Es que ya lo tenemos todo en Él. Dice la palabra de Dios que Él es el que nos llena todo y en todo. Él es el que nos llega. Él es el que nos llena. Todas las demás cosas son añadiduras. Todas las demás cosas son cosas que nos producen alegría, que nos producen gozo, pero es un gozo como accesorio, porque el gozo principal ya lo tenemos. Y el gozo principal es que tenemos a Jesucristo viviendo en nuestro corazón. De ahí es bonito que a usted le den un regalo, hay un par de medias, un par de zapatos, una camisa, una casa. De ellos, esos son bendiciones de Dios. Uno se alegra, ¿verdad? Y uno dice, gracias Señor por esa bendición. Pero nosotros tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres, no por las bendiciones, sino por la fuente de la bendición que es el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, acerca de la paciencia, ¿verdad? Y también vemos en Romanos 15:4 otro pasaje acerca de la paciencia. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice así. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La paciencia nos da esperanza. Esto no va a durar para siempre. Si usted está pasando por una enfermedad, esto no va a durar para siempre. Si usted está pasando por una situación de escasez en su casa, esto no va a durar para siempre. Si usted está ahí en su casa con esto de la pandemia, esto no va a durar para siempre, esto va a pasar, esto no va a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación de que estamos esperando algo, nosotros tenemos que decir, Señor, tú prometiste y tú harás, Señor. Y el día que llegue esa bendición, Señor, yo me voy a gozar. Y me gozo, Señor, porque tú lo has prometido, Señor, y tú me lo darás. Recordar cómo va a ser ese momento, cómo va a ser cuando llegue esa promesa, cuando llegue ese trabajo, cuando llegue esa esposa, cuando llegue ese logro profesional, cómo va a ser. Y cuando llegue, usted va a valorar eso porque usted va a decir, valió la pena la espera, valió la pena todo esto que esperé, ¿verdad? Y nosotros, como yo había dicho en otras transmisiones pasadas, tenemos que preguntarle al Señor en medio de esta cuarentena, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué me quieres enseñar? A lo mejor el Señor, como veía en un corte comercial un día de estos, a lo mejor el Señor permitió todo esto porque tú ibas muy acelerado, ibas haciendo planes y planes y planes y planes y planes y planes, y ibas muy acelerado y tal vez no estabas tomando en cuenta al Señor, no estabas tomando en cuenta a Dios en tus planes. Y el Señor lo que quiere es que tengas intimidad con Él. Quieres que ores más, quiere hablarte al oído, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos decimos, ¿cuándo va a terminar esto? Pero no decimos, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para con esta cuarentena, para con este estado de encierro, por así llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué me quieres enseñar
con todo esto. Porque hermanos, a veces uno hace muchos planes, a veces hace uno muchos planes, pero no toma en cuenta al Señor y qué quiere el Señor hacer con nosotros. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes del Señor? Muchas veces, a lo mejor con todo esto que está pasando, lo que el Señor quiere es que usted sea paciente, sea paciente. Vean, con esto de la cuarentena, estaba hablando con una amiga mía un día de estos y me decía que ella se iba a casar, que ella se iba a casar ahora en mayo y producto de esto de la cuarentena no se pudo casar. Va a tener que tener un poquito de paciencia, mi amiga, ¿verdad? ¿Cuántas cosas usted tenía planeadas en este mes de mayo, en este mes de junio, y se tuvieron que cancelar por causa de la cuarentena? ¿Cuántos cursos? ¿Cuántos torneos deportivos? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas cosas que usted tenía planeadas se tuvieron que cancelar? Y usted va a tener ahora que tener paciencia porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Entonces ahí vamos a tener que ejercitar la paciencia. Tal vez no estés experimentando una prueba de una enfermedad, una deuda o así, pero ya dependías de ese curso virtual. Ya dependías de esa reunión de negocios para incrementar tus ventas. Ya dependías de esa boda, ¿verdad? Ya dependías de esa boda, de unir tu vida con alguien, ¿verdad? Y ya habían hecho planes y todo, ¿verdad? Y van a tener que aplazarse, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la paciencia de desacelerarnos un poquito, ¿verdad? Porque vea lo que dice Proverbios 21:5. Proverbios 21:5, vea lo que dice. Dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Cuántas cosas muchas veces hacemos a lo loco por no tener paciencia? Y hay muchos de los héroes de la Biblia, muchos de los personajes de la Biblia que se precipitaron y de ahí tuvieron que pagar las consecuencias de esa precipitación o de esa impaciencia. Dice la palabra de Dios que Saúl ofreció un sacrificio cuando a él no le tocaba hacerlo, le tocaba a Samuel. De ahí se tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. Aparte de eso, que él ya había sido desechado por Jehová. Él ya había sido desechado por Jehová. Y tras que había sido desechado por Jehová, le pasa eso. En el caso de la gente en el desierto, cuando Moisés subió al monte, para recibir la tabla de los 10 mandamientos, el pueblo se alocó. No, este Moisés ya se murió. Allá arriba. No, de ahí, ¿qué vamos a hacer? De ahí, ¿cómo vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Cómo vamos a hacer? No, hay que hacer un Dios que nos guíe. Y se hicieron de un becerro de oro, dice la palabra de Dios. Se hicieron de un becerro de oro porque vieron todo ese montón de señales en el desierto, que Dios les abrió el mar rojo para liberarlos de los egipcios, que Dios les dio codornices, que Dios les dio carne, que Dios les dio el maná del cielo. Bueno, ¿qué no vio esa generación del pueblo de Israel? Y no pudo esperar. Ah, no, seguro ya Dios se olvidó de nosotros, como si todo eso lo hizo Dios, de abrir el mar, de darles codornices, de darles carne, solo ahí como por vacilar, para dejarlos ahí en el desierto, ahí caminando, ¿verdad? Como si Dios fuera un Dios de game over, como si Dios fuera un Dios de PlayStation. Ah, bueno, ya hasta aquí los dejo y me voy, ¿no? Entonces, ¿cuántos planes nosotros hacemos precipitadamente? Y ahí es donde Dios también prueba nuestra paciencia. Es que
no solamente es en el asunto de una prueba, en el asunto de una circunstancia, de que permite una enfermedad, de que permite una situación financiera, de que permite una situación laboral para formar nuestro carácter. Muchas veces el Señor va a ver, bueno, ¿de qué estamos hechos? Bueno, vamos a ver si confía en mí. Bueno, nosotros estamos en una situación donde no nos está doliendo nada. Estamos con comida, gracias a Dios, con techo, ¿verdad? Y hay muchas personas quejándose. Estoy cansado, no sé, me voy a volver loco en la casa. Bueno, agarré ese tiempo para orar, para buscar de Dios, para leer un libro, no solamente para ver televisión, para ver películas, para ver series de Netflix, sino para tener intimidad con el Señor. Escriba un libro, lea un libro. En esta cuarentena alguien decía por ahí, una de estas personas, periodistas, decía, si en esta cuarentena no leíste un libro, si en esta cuarentena no escribiste algo, de ahí no hiciste nada, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos hacer en esta cuarentena, ¿verdad? Y yo te digo a ti, los planes que tú tienes están en las manos del Señor. Es que dice la palabra de Dios que los tiempos de nosotros no son de nosotros, sino que nuestros tiempos son del Señor. Dice el Salmo 16, Señor, tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces muchas veces nuestros planes, y el Señor tiene que intervenir en nuestros planes y tiene que formar en nosotros esa paciencia. La paciencia no es algo aburrido. La paciencia no es que se le van a venir un montón de pruebas a usted. La paciencia es algo de que nosotros simplemente estamos diciendo, Señor, no es en mi tiempo, es en tu tiempo y tu tiempo, Señor, es perfecto. Vamos a leer Job 42:2. Job 42:2. Vea lo que dice. Job 42:2 dice así. Vamos a ver. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, el Señor todo lo puede. El Señor es capaz de todo. Muchas veces limitamos a Dios. Ay, no, ¿dónde se fue Dios en esta cuarentena? No, hermano, Dios sigue trabajando. Dios no está en cuarentena. Dios sigue trabajando en tu vida y Dios te está formando. Dios te está formando. Dios no está ajeno a esta cuarentena. Salmo 33:11. Salmo 33:11 dice así. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Lo que está buscando el Señor es, tal vez usted tenía una perspectiva de la vida o de las cosas que usted está pasando distintas, pero Dios tiene otra perspectiva completamente distinta a lo que usted está pensando. Y este tiempo de cuarentena es para meditar. Bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué planes quieres que yo haga, Señor, en esta cuarentena? Isaías 46:11, y con eso ya vamos cerrando. Isaías 46:11. Dice así. Dice que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré.
El Señor quiere hacer algo contigo. Ya con esto terminamos. El Señor quiere hacer algo contigo en esta cuarentena. No es que Dios arruinó tus planes, no que quién sabe cuánto va a durar esto. El Señor quiere sacarte de esta cuarentena, de esta situación del COVID-19 fortalecido y que tengas una mayor intimidad con Él. A veces creemos muchas veces que nuestros planes son los mejores, que nuestros planes son perfectos, que nuestros planes son infalibles. Ah, ya yo sé cómo hacer las cosas, ya yo sé cómo voy a hacer las cosas, pero Dios está produciendo en nosotros paciencia. Yo me pongo a pensar en algo, cuánta impaciencia muchas veces tenemos. Ahora vamos a tener que esperar cuando vamos al trabajo. Cuando vamos al trabajo y vamos en nuestro vehículo, le pitamos al que está delante, movete, movete, movete. Nos impacientamos cuando un semáforo está en rojo. Nos impacientamos cuando vamos a una tienda, a un supermercado, a una pulpería, a un negocio de repuestos y no nos atienden. Y no nos atienden. O sea, ya nosotros sentimos esa impaciencia, esa desesperación porque no nos atienden. Y es que todo lo queremos ya, todo lo queremos ya. Es que yo quiero que me atienda a mí de primero. Yo quiero que me atienda a mí de primero. Y es que yo quiero llegar rápido al trabajo. Muévase, muévase. Vamos a un banco y no nos gusta hacer la fila. Qué pereza. ¿Cuánto voy a durar aquí? ¿Cuánto voy a durar en esta fila? Vamos a Levi's, vamos al Calderón Guardia, al San Juan de Dios a hacer fila. Y no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Bueno, y en esta pandemia, con esta situación del confinamiento, hemos tenido que esperar. Hemos tenido que ser como Noé, estar esperando a que bajen las aguas, a que bajen las aguas, ¿verdad? Muchas veces tenemos que esperar a que bajen las aguas en nuestra vida, a que bajen las aguas en nuestra vida, ¿verdad? A que las cosas no son como yo quiero, sino como el Señor quiere. Hay una película que vi hace unos años atrás, creo que ganó un Oscar, El náufrago de Tom Hanks. Bueno, ¿cuánto tuvo que esperar ese hombre en esa isla, verdad? De ahí no había nada que hacer, no había negocios ni nada. Y él ahí yo creo que pudo meditar sobre muchas cosas, se desesperó cuando le hablaba la bola esta Wilson, ¿verdad? Pero ahí él pudo verse cara a cara con él mismo. Muchas veces nosotros, cuando estamos solos, es cuando estamos frente al espejo con nosotros mismos y sabemos que tenemos que cambiar, que tenemos que corregir en nuestra vida, ¿verdad? Así que yo espero que en esta cuarentena no se desespere, no diga cuándo ya, por qué aquel negocio sí, por qué el mío no, sino que dígale al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, te doy gracias por lo que tengo y gócese. Yo le animo en estos días a que se goce en Dios, a que descanse, ¿verdad? Y a que el Señor trabaje con usted. Bueno, Señor y Padre Celestial, yo vengo en este momento delante de tu presencia, Señor, orando por todos aquellos, Señor, que han visto este estudio, Señor, que han visto esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que se cumpla la palabra en ellos y en mí, que con fe y paciencia, Señor, se heredan las promesas, Padre. Queremos ser herederos tuyos, Señor Jesús, no gente impaciente, Señor. Padre, yo te pido que podamos ser como Noé, Señor, que podamos esperar, Señor Jesús, que podamos esperar, Espíritu de Dios, y que podamos, Señor Jesús, ser, Espíritu de Dios, personas pacientes, Señor, que seamos entendidos en los tiempos, Padre, como los hijos de Isaacar, para saber qué es lo que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Fortalece al que está pasando una prueba, una enfermedad, Señor, una deuda, Señor, un embargo, Señor, una situación familiar. Fortalécelos, Padre, ahí donde
están. Y vea que ya con esto quiero cerrar lo que dice Hebreos, en Hebreos 12, tocante a Noé, ¿verdad? Tocante a Noé que tuvo que esperar. Esa paciencia de Noé se vio recompensada, porque vea lo que dice aquí. Vea lo que dice aquí en Hebreos 11. Vamos a ver en Hebreos 11. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la palabra por la fe Noé, por la fe Noé. O sea que lo que vivió Noé, él sabía que Dios le habló. Él sabía que Dios le habló y él perseveró hasta el fin. Él perseveró hasta el fin. Y esa perseverancia y esa paciencia fue recompensada, porque aquí el apóstol Pablo, hablando de la fe en Hebreos 11, lo cita como uno de los ejemplos de la fe, ¿verdad? Así que yo le animo a usted a que en esta cuarentena no se desespere, sino que sea un entendido en los tiempos, ¿verdad? Y que busque el consejo de Dios, ¿verdad? Y cómo usted puede ser una persona que tenga más intimidad con Dios y más sensible a la presencia de Dios. Bueno, los bendigo y que esta palabra sea de mucha bendición. Bendiciones para todos.